Ya sabemos entonces el origen de Cochabamba y hoy precisamente hablaremos de sus usos y costumbres, como la fiesta patronal de Cochabamba en honor a Santa Ana y San Joaquín. Fiesta patronal de Santa Ana y San Joaquín, 24, 25, 26 y 27 de julio. La antesala de la fiesta empieza 15 a 10 días antes de los días centrales, con el acopio de leña de los bosques agrestes de la comunidad y la preparación de chicha de jora a grandes cantidades, al ritmo de la música del tradicional y auténtico rayán, instrumento de viento elaborado del tallo delgado del árbol llamado rayán, cuya propiedad, cuando seca, se le puede sacar la yesca y se convierte como un tubo, acompañado por un bombito artesanal. Cada 23 de julio, a inicio de la madrugada, se empieza a reunir un grupo de 20, 30 o más personas, con el objetivo de ir a la captura de toros bravos, apostados en su territorio, por lo general muy agreste y a muchas millas del pueblo, en los parajes como Hierbabuena, Grande, Rancho Punta, Yacuar, Huinchus, etc. A este grupo humano se le denomina Minca y es encabezado por una persona con aficiones a la magia negra o blanca, esoterismo y conocimiento al arte de captura, conducción y espectáculo del piñatoro, toro bravo salvaje. A esta persona con estas cualidades mencionadas se le denomina maestro, quien aplicará su conocimiento para tratar que su minca y su toro sean lo mejor de la fiesta, dejando impresiones, comentarios y algarabía del pueblo presente. En otras ocasiones ocurre todo lo contrario. Se fracasa con todo el objetivo, muriendo el toro en el trayecto y quedando enardecido la minca. Por lo general, este fracaso es atribuido al maestro de la competencia, ya que simultáneamente participan de la fiesta 4, 6, 8, hasta 16 mincas con sus respectivos maestros. El desayuno de la minca es aproximadamente a las 3 a 4 de la madrugada, consistente en un plato típico, mondongo de cordero o pecan caldo, para luego enrumbar a la captura del piñatoro, con el acompañamiento del rayanero, llevando provisiones de guarniciones como la coca, hoja de coca, cal, polvo de piedra caliza quemada, huasco, alcohol, cigarro nacional o inca sin filtro. Implementos como carrahuasca, soga de cuero, cucarruncu, bolsa de tejido artesanal para llevar la coca, chacchapuru, recipiente pequeño de mate en forma de pera, llamado porongo para llevar la cal. Todo componente de la minca debe tener cualidades físicas, aficiones toriles, resistencia a la inclemencia del tiempo, al hambre, al cansancio y tener arte para chacchar, calear, masticar la coca, sazonar con la cal, complementar con el cigarrillo y el trago. Y finalmente, cualidad para vociferar el vocablo ¡Guajo! ¡Tsarakishei! Expresión de alegría. El día 24 es la fiesta de la entrada de toros bravos, conducidos por la minca, que sostienen la soga atados a los cachos de los toros, conformando 2 semigrupos llamados punta beta, quepa beta. Son de bandas de músicos, de rayaneros. La gente expresa su algarabía. Se multiplican las detonaciones de avellanas, cervezas por doquier. Se degusta el cazuilado, comida en abundancia compuesto de cuy, caldo de mondongo, chicha en baldes, alcohol. Momento inolvidable, reencuentros emotivos y por supuesto, a bailar con la cocinera hermosa,
que luce su sombrero de palma y su pollera castilla. El día 25, muy temprano, se sacrifican a los toros bravos, para luego iniciar el acopio de las donaciones por cada mayordomo, al son de la banda, la avellana, el brindis respectivo y todo a manos del camachico, personaje encargado de la logística. Donaciones como carga de yuca, carga de cuyes, cientos de cajas de cerveza, donaciones de gruesas de avellanas, de castillos, carga de flores, todo a ritmo de baile hasta llegar la noche y participar de la misa correspondiente a la víspera en honor a los patronos Santa Ana y San Joaquín. Terminada la ceremonia, se inicia el bailetón de la noche, al son de las bandas de músicos, grandes artistas, quema de castillos hasta el amanecer. El día 26 es el día central, iniciando con una solemne misa, continuando con la procesión y eligiendo a los nuevos mayordomos. Y el 27, como fin de fiesta, se celebra el Día de San Joaquín.